Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Qué raro que no se llamen Galaxy Buds Pro 2, ¿no? Se llaman Galaxy Buds 2 Pro. ¿Qué son? ¿La versión Pro de los Galaxy Buds 2? ¿O es la versión 2 de los Galaxy Buds Pro? ¡Que alguien me lo explique! Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que es la versión 2 de los Galaxy Buds Pro, porque son muy pro. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Galaxy Buds 2 Pro. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Están bien diseñados? Pues yo creo que sí. Además es que a mí me gustan más este tipo de auriculares que los de bastoncito, ¿vale? Pero empezando por ahí. Pero luego, vale, sí, son un 15% más pequeños que los Galaxy Buds Pro. Y ya por eso, ya me gustan todavía más. ¿Por qué? Pues porque se te meten dentro de la oreja de una forma, son tan cómodos, tan ligeros, están súper bien. Me gustan mucho cómo están diseñados. Además el estuche también es muy pequeñito. Me gusta mucho este blanco mate que he recibido, que me gusta también todavía más. Solo pesan 5,5 gramos, no se caen aunque vayas a hacer deporte y utilizan la tecnología Bluetooth 5.3. Yo creo que con el diseño Samsung ha acertado bastante, y aparte que es que son el tipo de auriculares que a mí me gustan. O sea que bravo, bravo, aplaudamos con las orejas. Siguiente pregunta, ¿qué tal se oyen? Bueno, pues aquí hay cosas que decir, porque vamos, nada más abrir el estuche ya ves que el sonido es de AKG, que es una empresa muy solvente en términos de sonido, porque además te tengo que decir que sí, se oyen excelentemente, se oyen con los códecs SBC, el normalito, con el códec de alta calidad AAC, pero es que también luego tienen un códec realizado y desarrollado exclusivamente por Samsung de alta fidelidad de 24 bits. Y claro, esto con los altavoces de 2 vías que tienen un altavoz aquí dentro, tan pequeñitos, tienen un altavoz para graves y un altavoz para agudos, y eso se nota porque te brillan mucho los agudos, te retumban los graves, pero que es el retumbar, ¿eh? Y además, bueno, si quieres también puedes hacer uso del ecualizador que trae la aplicación Galaxy Wearable. Pero es que además del audio de alta fidelidad 24 bits, también tienen audio espacial de 360 grados, que puedes escuchar cosas en 5.1, en 7.1, en Dolby Atmos. Bueno, una pasada, que parece que estés tú en el centro de la orquesta cuando estás escuchando un concierto. Vamos, que el sonido también es excelente en el caso de los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Y además en las llamadas también es muy buena la experiencia que he tenido, porque no me ha pasado aquello de que me oigan como un robot de vez en cuando, que se oigan interferencias, que si no sé qué, que si oyen mucho el ruido de la calle. No me ha pasado. Estuve el otro día haciendo una llamada de unos cuantos minutos yendo por la calle y no se notó nada. Y además, para que sepas cómo es la calidad de los micros, vamos a hacer nuestro propio test, probando. Ding, 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 probando. A Mallorca voy, probando. A Mallorca voy con mis tururú. Siguiente pregunta, ¿qué tal la cancelación de ruido? Bueno, pues aquí yo creo que la cancelación de ruido es buena, aunque no es la mejor. Me explico. Yo creo que anula muy bien el ruido exterior, todo lo que son los murmullos y los ruidos fijos y estables, aunque cuando hay algún ruido que se sale de la estabilidad y de lo homogéneo, entonces lo oyes. Cualquier cosa que estés haciendo la vas a oír, si no es el ventilador de un ordenador. El murmullo de la calle también lo quita bastante bien, aunque si te pasa una moto por el lado vas a oír la moto, vas a oír cosas que creo yo que en otros auriculares no se oyen. Teniendo aquí unos auriculares, unos earbuds que son super premium, como son estos, se podría mejorar un poquito más la cancelación de ruido, porque es que además no la puedes ni graduar, no tiene aquello de los niveles de intensidad de la cancelación de ruido, no, sencillamente la activas o la desactivas
y no puedes hacer nada más. Eso sí, una cosa buena que tienen es que la cancelación de ruido te funciona incluso con un auricular, y eso está en las opciones de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que si una persona es absolutamente sorda de un oído, tú te puedes poner un auricular solo y el auricular solo funcionará y tú le puedes activar la cancelación de ruido. Siguiente pregunta, ¿qué tal el manejo? Aquí es otra excelencia. El manejo táctil, las funciones de manejo y los controles táctiles que tiene estos auriculares son maravillosos, probablemente uno de los mejores que haya podido experimentar. Todos los auriculares que he probado, estos me encantan. ¿Por qué? Pues porque tienen un toque para reproducir y pausar la música y tal. Tienen los 2 toques, que es para la siguiente canción, tienen 3 toques para la canción anterior, tienen los 3 toques en el otro oído que es para abrir Spotify si tú quieres, o para activar el asistente de voz de tu teléfono. Si sostienes pulsando activas o desactivas la cancelación de ruido o el ruido ambiente, porque también es aquello de abrir los micros, también lo puedes hacer. Y tienen una función extra que está dentro de la categoría de funciones experimentales de laboratorio dentro de Galaxy Wearable, que es que si tú le das un doble toque en uno de los laditos del auricular, por aquí subes el volumen y por aquí bajas el volumen, pero no en el medio, en los laditos. Y entonces si lo activas vas a tener hasta el control del volumen de los auriculares. Brutal el manejo de los Galaxy Buds 2 Pro, muy bueno. Siguiente pregunta, ¿qué tal la latencia? Pues mira, aquí tenemos que seguir diciendo cosas buenas, porque lo he conectado al ordenador, lo he conectado al teléfono. En la tele no los he probado, pero seguro que también va muy bien. Y la latencia es 0 o casi 0, no se nota. Ves la persona que habla sincronizándose con el audio y dices, oye, qué bien, qué gustazo. Yo estaba buscando en Galaxy Wearable a ver si se podía activar o desactivar. Dice, no se puede activar o desactivar, qué rollo, a ver qué va a pasar ahora. Pues bueno, igualmente he hecho la prueba y la latencia es prácticamente 0. Bravo por esto, porque es como tendrían que ser todos los auriculares. Siguiente pregunta, ¿puedo usar un solo auricular? Pues sí, ya creo que ya te lo he dicho antes, ¿no? Con aquello de la cancelación de ruido para gente que es sorda de una oreja. Bueno, pues sí, cuando te pones un solo auricular también te funciona, y cuando te pones el otro auricular del otro lado, pues también te funciona, independientemente de que sea uno o el otro. No vas a tener problemas si estás en, yo que sé, en una tienda o tal, estás aburrido, te pones uno y ya está, así como disimuladito, y te va a funcionar perfectamente. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, la batería, incluso con ANC, con la cancelación de ruido activada, te dura hasta 5 horas, que no está mal para tener la cancelación de ruido activada. Supongo que será a medio volumen. Y luego con las cargas que te pueda dar el estuche, se te va a las 18 horas. O sea que bien para la autonomía de los auriculares, pero no tan bien para la autonomía del estuche. Pero claro, como el estuche es tan pequeñito y además es que tiene carga inalámbrica, entonces lo que es la bobina de la carga inalámbrica, de la inducción, que está muy bien porque lo pones encima del cargador inalámbrico y entonces ya empieza a cargarte y ya te olvidas de enchufarlo por aquí detrás, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pero ocupa espacio. Y ese espacio que ocupa no lo va a ocupar la batería, y como no lo ocupa la batería, pues no tiene tanta capacidad como para darle muchas cargas. O sea que se te va a quedar en 2 cargas y media o 3 como mucho, cuando otros auriculares les dan 3 y 4 cargas a los auriculares. Pero bueno, en este caso, oye, que no está nada mal. Siguiente pregunta, ¿tienen sensor de quito-pongo? ¿Que cuando me los quito se para la música y cuando me los pongo se reanudan? Bueno, pues por las pruebas que he estado haciendo yo, y no he encontrado otra forma de configurarlo porque no es configurable, sí tienen sensor de quito, pero no de pongo. Es decir, que cuando yo estoy escuchando música, si me quito los auriculares, pues para cualquier cosa, etcétera, etcétera, saludar a un amigo, darle un abrazo, no sé qué, no sé cuántos, vale, pues sí, la música se va a pausar, pero cuando te los vuelves a poner, la música no se reanuda. Lo que pasa es que cuando te los estás poniendo, al tocarlos tanto, al final llega un momento en que los has tocado y se te reanuda la música, pero no porque tengan el sensor de uso, sino porque los has tocado y le has dado tú sin querer a reanudar la música. O sea que bueno, en el fondo básicamente viene a ser lo mismo. Y bueno, otras utilidades chulas que tienen, bueno, pues tienen la detección de voz. Tienen la detección de voz, que es aquello de que cuando los auriculares te oyen hablar o detectan que hay una voz, no sé si alguien que te venga a hablar, porque yo estaba escuchando música y no me ha venido nadie a hablar,
pero sí he hecho la prueba yo de hablar y los auriculares se ha bajado el volumen inmediatamente. Y eso es una función que yo personalmente la tengo desactivada, no, desactivadísima. Porque a mí me pasa una cosa, que yo no sé si te pasa a ti, que es que cuando yo voy escuchando música por la calle, no sé qué cuántos, si oigo una música que me gusta mucho, ¿qué hago? Pues voy tarareando por la calle como un loco. Y los auriculares me oyen tararear la canción y ¿qué hacen? Se me baja el volumen. A la que me descuido se me baja. Y por tanto esta función la tengo que desactivar porque yo soy así. Y así seguiré. Nunca cambiaré. Más utilidades chulas que tienen. Bueno, la de buscar los auriculares, que hace que suenen una musiquilla desde el teléfono. Tú puedes decir, oye, ¿dónde tengo ese auricular que se me ha perdido por debajo del sofá, entre medio de los edredones o no sé dónde está? Bueno, voy a hacerlo sonar. Y tú desde el teléfono lo puedes hacer sonar, ¿vale? Y suena una musiquilla muy fuerte que seguro que los encuentras, pero tienes que hacer que la gente se calle. Silencio todos. Y otra cosa que tienen también es una cosa que es muy curiosa, que es el recordatorio de estirar el cuello. Ay, sí. ¿A que me acuerdo? Espérate, ahora que me acuerdo. Pues los auriculares te dicen que estires el cuello. Cuando tú pones a punto esta función, te hace que pongas la cabeza recta. Dice, vale, así ya sé cuál es la cabeza recta. Baja la cabeza, vale, así ya sé cuál es la cabeza bajada, vale, ahora ponte para atrás, vale, así ya sabré que estás estirando. Bueno, pues sí, te hace todos estos ejercicios y luego a la que llevas 10 minutos con la cabeza gacha te dicen, chico, levanta la cabeza y haz unos cuantos estiramientos que te vas a quedar chepao. Bueno, familia, y antes de decirte el precio voy a pasar a la última de las preguntas, que no es una pregunta, es una categoría que es mi gran decepción. Mi gran decepción es una decepción que a mí me ha sabido muy mal. Es que no sé si... A ver, sí puedo recomendar estos auriculares porque son la leche, incluso con la decepción. Son espectaculares, pero no a este precio, ¿eh? Cuidado, que luego te diré el precio. Mi gran decepción es la siguiente. Si tú quieres audio de alta fidelidad 24 bits, si tú quieres audio de 360 grados 5.1, 7.1 y Dolby Atmos, si tú quieres conexión multipunto, que antes no te lo he dicho, y si tú quieres que los auriculares recuerden su última ubicación, porque si se te caen por la calle y se pierden, que los puedas ir a recuperar a través de SmartThings Find y que tú los puedas ver en la pantalla de tu ordenador o de tu teléfono, si tú quieres todo esto, que es muy importante, especialmente la calidad de sonido, vas a necesitar un teléfono Samsung. Si cerramos tanto el ecosistema, yo, por ejemplo, que no tengo un teléfono Samsung disponible para poder apreciar cuál es la calidad de sonido, no lo acabo de ver del todo. Y me da mucha pena, porque en realidad el producto es maravilloso, por un precio de 239 €. Y hasta aquí los Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Dime qué te han parecido en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!